Entonces, veamos en Hechos capítulo 10, por favor. Voy a pedir asistencia a los chicos de multimedia para el sermón. Si me habilitan el teléfono, gracias. Vean esto, por favor. Capítulo 10 de Hechos, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un soldado romano, solo que tenía una jefatura, ¿no? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué extraño, ¿no? Un romano piadoso. No se nos dice cómo este romano había llegado a conocer a Dios, cuando en ese momento prácticamente los que habían sido convertidos al evangelio de Jesucristo eran solo judíos. Pero aparece aquí un romano, y no solamente que ya es convertido, sino que es un hombre piadoso. Pareciera que tenía ya algunos años o meses, no nos da mucha, ¿verdad?, explicación al respecto, pero nos dice que este hombre, que no era judío, era romano, adversario y era soldado. O sea, este tipo pareciera que no era el indicado para salvarse. Pero para Dios no hay nada imposible. Tal vez el que tú dices, este no se va a salvar si es un gran impío. No digas eso, porque para Dios no hay nada imposible. Siga leyendo conmigo. Este vio claramente, versículo 3, este vio claramente en su visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba aún con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hasta aquí nomás, hasta ahí nomás. Noten esto, hermano, y voy a usar también otra parte de este capítulo, donde Dios estimula su obra. Él se encarga de abrirse paso a donde el Señor quiere obrar con salvación. Tenemos la tendencia, y escúchenme por favor, una de las maneras equivocadas de proceder de la iglesia cristiana en general, hablando en general, es de Al ver las manera multitudes, ignorar al tuvo Espíritu compasión de Santo ellas, donde porque quiere estaban que nosotros desamparadas. vayamos y predicamos la palabra o alcancemos a los no alcanzados. Digo, caemos en esta tendencia. ¿Por qué? Porque hay una gran preocupación por hacer culto, por la reunión, por cómo poder estar este lugar equipado, preparado para recibir a los que vienen. Pero usted va a ver en los esfuerzos que se hacen para alcanzar a los perdidos, es bien mínimo, es bien poco. Hay un gran esfuerzo en los ministerios para discipular, para lograr retener y tener la iglesia, ¿no?, congregada. Pero los esfuerzos para que la iglesia, toda la iglesia vaya, es bien poco. Es más, cuando se dice vamos a ir a hacer un trabajo evangelístico, misionero, es un porcentaje, casi siempre es un porcentaje muy poco el que dice: yo dispongo de mi tiempo y mi persona va con ustedes para hacer el trabajo. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Bueno, muchas veces nos pasa como iglesia que nos sentimos no aptos, no capaces. Hay una situación aquí muy interesante que se da, que quiero que analicemos, por favor. La iglesia necesita estar atento al llamado del Espíritu de Dios, no a la voz de tu interior diciéndote no puedes. Lo volveré a decir, iglesia, escuche esto, por favor. En la tarea evangelizadora, misionera, de hacer el trabajo, de alcanzar a los perdidos, no escuches tu voz interna diciéndote tú no puedes, tú no debes, tú no eres el indicado.
Escucha la voz del Espíritu Santo de Dios que te dice: yo estoy contigo y te ayudaré y te daré las palabras, te inquietaré, te daré de mi espíritu, mi poder está contigo para mandarte y enviarte a donde es necesario que vayas. Yo creo que todos hemos escuchado la voz interna, nuestra, personal. Muchas veces quizás pueda ser otra voz que oímos, de decir: yo no soy el indicado, yo no puedo. Y aparece aquí la voz de Dios a través de un ángel diciéndole a Cornelio: Cornelio, ha sido escuchada tu oración, ha sido escuchado y visto tu obrar en justicia. Y le da instrucciones precisas de cómo tenía que obrar para que él cumpliera la misión de Dios. Cornelio hubiera dicho: yo no puedo, soy romano, ¿cómo voy a enviar yo a traer un apóstol, a un hombre de Dios? Bueno, él no tenía tanta conciencia de lo que estaba viviendo, aunque de alguna manera tenía, ¿verdad?, un conocimiento poco de lo que estaba pasando en la iglesia cristiana primitiva. Pero cuando manda a traer, según el relato del pasaje, dice que se postra ante Pedro adorándole, y Pedro lo levanta y dice: ¿qué estás haciendo, muchacho? ¿Verdad? Yo soy igual que tú, no tienes que inclinarte ante mí. Porque Cornelio estaba un poco confuso al ver la visión del ángel y todo lo que tuvo el Espíritu Santo que obrar con él. Y aquí hay una puerta interesante hilatoria histórica, porque la iglesia de Roma, la iglesia cristiana de Roma fue bien poderosa, y se cree que Cornelio, por ser un soldado y por ser un jefe del ejército romano, algo tuvo que ver, por lo cual llegó a ser tan poderosa la iglesia de Roma. ¿Cómo comenzó todo? Oyendo la voz del Espíritu Santo. Yo quiero decirte esto, iglesia amada: no ignores la voz del Espíritu. No ignores la voz del Espíritu Santo. Así como no ignoras la voz de tu esposa cuando te dice: vení para acá. ¿Aló? Así como cuando no ignoras. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando mamá, ¿verdad?, estaba molesta y te llamaba, te decía todo el nombre completo: Oscar David Molina Echegoyen Valle Rialejeño, venga para acá. Yo ya sabía lo que venía después de ese nombre completo, ¿verdad? Así el Espíritu Santo también nos habla y nos dice: yo quiero usarte. Vean conmigo ahora, por favor, en el mismo capítulo, el versículo 9. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces dice que se repitió esto? O sea, era Dios, era el Señor insistiendo, dicen: es mi voluntad esto que te estoy mostrando. Pedro no entendía a cabalidad de dónde provenía este éxtasis, esta visión. Sigamos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Notan ustedes, hermanos, la ilación aquí del trabajo del Espíritu? Primero Cornelio, un gentil, una persona ajena a la iglesia cristiana de ese momento, pero el Espíritu Santo lo había tomado para sí.
Había visto su devoción, su corazón. Y por otro lado, tocando a Pedro, el apóstol, mostrándole esta visión, una visión que luego entendería él. Ya voy a explicar luego a qué se debe esto. Pero vean al Espíritu Santo obrar. Y quiero detenerme en esto porque, iglesia amada, escúchenme por favor. Actualmente, en este tiempo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se mueve en la iglesia. Lo que tú sientes al adorar, lo que impacta tu corazón cuando se predica la palabra, cuando estás orando y sientes esa como corriente eléctrica en tu cuerpo, cuando estás leyendo la Biblia y sientes una paz, una profunda paz, es el Espíritu Santo de Dios que se mueve en el corazón tuyo, en tu mente, en tu vida. Él ha sido enviado para nosotros, para estar con nosotros, para no sentirnos huérfanos y desamparados. Pero quiero advertirte de algo que está pasando en la iglesia. Estamos ignorando su llamado. Estamos ignorando que nos está diciendo: ve, habla, comparte, habla de mí, ora, ministra, cree. Hemos, de alguna manera, hecho de la iglesia, ¿no?, un lugar donde venimos y nosotros traemos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, y hay que seguirlo haciendo. Es parte de la vivencia cristiana, pero no podemos ignorar la otra parte, que es ser ocupados, ser instrumentos de Dios, ser llamados por Dios para la obra de la predicación de la palabra. Noten ustedes que Pedro dice que está sorprendido por la visión, no lo entiende. ¿A qué se debe esto? En mi siguiente punto, que esto lo veremos el próximo domingo, explicaré en detalle el conflicto legal que tenía Pedro con esta visión. Pero Pedro está entendiendo que el Espíritu Santo de Dios le quiere dar un mensaje, porque se pone a reflexionar y piensa: ¿qué es lo que Dios quiere decirme con esto? ¿Cuántas veces se repitió la visión? 3 veces. Entonces, quiero advertirles de esto. Cuando la iglesia está consciente que es el Espíritu Santo, el director de ella, no es el pastor, es el Espíritu Santo a través del pastor, los líderes y a través tuyo, que obra en dirección de hacer la obra. Cuando estamos conscientes de esto, y el Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de sus líderes, dice: el Señor ha puesto una visión de predicar la palabra de esta manera, de ir allá a este lugar a predicar, de hacer esta obra. Y todos entendemos, no cuestionamos que cuando es el Espíritu de a predicar la palabra, no va a ser el diablo que va a decir: prediquen la palabra. No sé si me entendieron. Hay personas que cuestionan cuando el pastor dice: vamos a ir a predicar la palabra a tal lugar. Ya se le metió el diablo al pastor. Quiere andar en la calle, en la montaña. Este sí es patichucho, vago. No, yo sé que usted no dice eso. Pero yo sé que muchas veces cuestionamos y decimos: ay, otra actividad, si hay pandemia, ay, otro compromiso más, ay, no, ya no. Hermano, mucho cuidado. No le diga no al Espíritu Santo de Dios. Aprenda a decir: hágase tu voluntad. A quienes tú quieras llamar, llámalos. A quienes quieras enviar, envíalos. Pero si tú me quieres ocupar a mí, aquí estoy, Señor. Haz en mí tu perfecta voluntad. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, notamos en este pasaje que el Espíritu Santo tiene mucho que ver en la salvación del perdido. Y Él es el instrumento de Dios enviado para nosotros, para motivarnos, cómo hablar, qué decir, qué actividades, qué visión tomar, qué nuevos compromisos, qué nuevos retos. Y aunque parezcan difíciles, usted y yo tenemos que creer que si es el Espíritu Santo, las puertas se abrirán. Si es el Espíritu Santo, tú tendrás el valor para hablar con el jefe de Cristo Jesús el Señor. Tú tendrás el valor para pedir ese permiso, ¿verdad?, ahí en tu trabajo, para orar al inicio de tu labor. ¿Por qué? Porque estamos pensando: no podemos decirle no al Espíritu Santo.
ni nadie podrá decirle no a la obra del Espíritu Santo. Solo nos corresponde decir: Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero predicar tu palabra. Quiero cumplir mi misión. Quiero hacer mi tarea, la que me corresponde en el bien de la predicación de la palabra. Noten entonces, hermano, el Espíritu Santo obrando en dos personas que no se conocen, pero que tienen un fin común. Hay un obrar del Espíritu Santo que tú no conoces. Tú no sabes a quién el Señor está tocando. Tú no sabes a quién el Señor está moviendo. Pero cuando las cosas son del Espíritu Santo, todo se pone, hermano, en sintonía. Y esto es lo precioso que quiero inculcarte hoy en este sermón. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo y Él dirige, Él guía, nos pone a nosotros una determinación para hacerlo, para alcanzarlo. Nos pone una valentía. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido que parar. En mis primeros comienzos en el ministerio, tenía que 14, 15 años, cuando me ponían un megáfono y me iba a la plazuela de la colonia donde vivíamos a predicar la palabra. Entonces con el megáfono predicaba un sermón de 5 minutos. Y muchas veces, en vez de decirle Sansón a Sansón, le dije Tarzán. Otras veces me confundí, en vez de decir Eva, dije Juana. O sea, yo muchas veces cometí errores garrafales doctrinales, ¿verdad? En cuanto a cómo predicar la palabra. Pero miren dónde el Señor ha puesto mi vida sin merecerle a predicar su palabra. Porque un día me atreví a predicar con un megáfono en una plazuela. Y por eso tenemos que aprender a decirle al Señor: Señor, yo no sé si te vas a equivocar escogiéndome a mí para predicar, pero hágase tu perfecta voluntad. Úsame. El Señor quizás quiere que le hables a los niños, a los jóvenes. Quizás el Señor quiere que hable a los empresarios. Quizás ahí en el hospital el Señor te vaya a enviar para orar y predicar a los que están enfermos. Yo no sé dónde el Señor te va a comisionar, pero una cosa quiero que creas: el Espíritu Santo te va a empoderar de autoridad para hacerlo y hacerlo bien. El Espíritu Santo te va a empoderar de autoridad para que cuando abres tu boca se silencie todo y escuchen lo que tienes que decir. Porque el Espíritu Santo es vital en nuestra tarea como iglesia. Entendemos que a través del Espíritu tenemos autoridad para decir a los demonios que callen. A través del Espíritu Santo nos da el poder para, en la parte espiritual, en el ambiente espiritual, como también en lo material, poder cambiar las cosas. Mi hija me estaba escribiéndome, andan por la playa, y me decía: papá, ¿cómo se llama este lugar? Entonces, y ya le dije cómo se llamaba. Y me dice: es que tengo unos recuerdos de unos momentos cuando chiquita que nos traías a este lugar. Y ya le expliqué: sí, es que íbamos a unos campamentos ahí para los jóvenes. Entonces me acordé, mientras estaba con mi hija y en el sermón, y en este punto me acordé, en una ocasión que estoy en un campamento y se mira una nube negra, hermano, una nube negra que va a llover. Y hay una cantidad exagerada de gente inconversa que está por escuchar la palabra del Señor, porque se habían reunido vecinos y todos del lugar donde estábamos acampando. Era una noche y se veía aquella nube, hermano, que iba a azotarnos con agua, ¿verdad? Y yo le digo a todos: ¿qué les parece si le pedimos al Señor que aleje esa nube? Porque tienen que escuchar la palabra de Dios muchos hoy aquí. Y nos pusimos todos los que estábamos creyentes ahí, le creímos al Señor, levantamos nuestras manos y le ordenamos a esa nube que se moviera, porque era momento para predicar la palabra. Y hermano, no llovió, se calmó todo, porque había necesidad de predicar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Cuando crees que Dios te ha llamado y entonces aceptas el reto, dice: yo no me voy a parar quizás en un púlpito de un templo, pero tengo un púlpito llamado buffet. Tengo un púlpito, es mi puesto de trabajo, ahí tengo el púlpito, ahí es mi lugar de predicación de la palabra. Tengo un grupo de personas que lidero en mi empresa, y esa es mi iglesia.
Ese es mi lugar donde predico. Tengo una familia a quien dirigir y guiar en los planes divinos y prepararlos y equiparlos para grandes cosas. Yo no sé cuál es tu púlpito. Una cosa sé, es que si le crees al Espíritu Santo de Dios, grandes cosas sucederán contigo. Un movimiento poderoso de Dios vendrá a tu vida. Cuando le crees a Él, cuando lo usa y dice: Señor, yo estoy seguro que no tengo la mejor expresión oral. Señor, yo no sé mucho de Biblia, pero he entendido que me has comisionado, me has llamado y quieres usarme. Aquí estoy para ti, Señor. Entonces el Espíritu Santo nos da dirección, nos dice hacia dónde dirigir la obra, cómo hacer en el campo de predicación. Él nos da valor. Recuerden que hemos estado hablando sobre Satuyé, que estamos predicando la palabra en Satuyé. Abrimos un campo de predicación ahí y rentamos un espacio en los Palacios. No teníamos ni que 2 meses de estar predicando y rentaron otro espacio para un bar. El mismo viernes que llegamos a la predicación de la palabra, también entonces el bar, discoteca y bar arrancó. Era tan fuerte la música que ellos pusieron que apagaron el culto, completamente lo apagaron. Fueron a hablar con los señores del bar y dijeron: por favor, pudieran ayudarnos, quisiéramos tener nuestra reunión cristiana. No, es que si nos apagamos la música, nosotros no nos va a venir la gente. El Señor no nos ha llamado a contender, nos ha llamado a predicar la palabra. Entonces le pedimos solamente un tiempecito para poderlo hacer, y los hermanos lograron convencer al dueño del bar para que le bajara volumen a su micrófono y a todo lo que ellos tenían. Pero esa semana tomamos la decisión de salirnos de ahí y que el Señor nos proveyera un lugar para predicar la palabra. Hay una familia que es como la punta de lanza y averigua y va y todo, y hemos rentado un lugar, hermano, bonito. Es un salón de juegos que tienen para la comunidad, que es un área de juegos, y la señora bien amable dijo: claro, es más, pueden ocupar los juegos para los niños. Vengan. Yo en ese momento no le rento a nadie juegos, sino que ustedes vienen y ocupan el viernes esa hora de predicación. Y hermano, el lugar está anclado en el mero centro de las viviendas de Satuyé. En el mero centro de las viviendas de Satuyé. Palacios está más a la orilla, la gente tendría que caminar mucho más para venir hasta Palacios. Pero hermano, cuando Dios está en el asunto, puede ser que una obstrucción misma la esté colocando el Señor, porque Él quiere movernos a otro nivel, nos quiere mover a otro lugar. Y por eso a veces tenemos que estar atentos. Cuando veas barreras, cuando veas obstáculos, tranquilo, no te enfermes, no te angusties, no te pongas a pelear con nadie. Solo aprende a decir: Señor, hágase tu voluntad. Muéstrame, dame dirección hacia dónde movernos, hacia dónde ir. El Espíritu Santo nos da valor. Yo sé que muchas veces nos hemos sentido atemorizados. ¿Cuántos batallan con los miedos? Yo soy el primero que levanto las 4 extremidades. ¿Verdad que son tiempos donde el miedo viene y nos trata de cautivar, nos trata de apresar? Pero el Espíritu Santo nos da valor, que a pesar del temor, a pesar de los miedos, a pesar de las preocupaciones, nosotros vamos a salir adelante haciendo la tarea que Él nos ha encomendado de predicar la palabra. Entonces, vamos a enfrentarnos a demonios, vamos a enfrentarnos a diversas situaciones. Yo estaba en un campamento predicando la palabra del Señor. Era un buen grupo, la verdad, era uno de los campamentos más grandes que he predicado. Y en medio de la prédica hay un muchacho que está haciendo señas bien raras, así, en medio de la predicación. Y un grupo de líderes lo vieron porque estaba como muy plaqueado, con un montón de tatuajes. Y el tipo hacía señas satánicas y toda la cosa. Y tenía los ojos bien raros, ¿verdad? Entonces, a ver de cuál había fumado, ¿verdad? Pero cuando estoy predicando, estoy sintiendo claramente de parte del Espíritu Santo que ese muchacho está endemoniado. Y vi a algunos líderes que salieron a tomarlo, a separarlo del grupo porque empezó a hacer como un desorden y a orar por él. Y yo le pedí a todos los muchachos del campamento: señores, aquí adelante está pasando algo, les voy a pedir que se muevan de pie, vamos a orar.
porque no puede intervenir ahorita el diablo, porque este lugar es lugar y campamento del Espíritu Santo de Dios. Todos se pusieron de pie, empezamos a orar y las cosas se calmaron y el demonio salió de este joven, un muchacho joven de unos 16, 17 años. Después supe la historia que este joven en las tiendas de campaña había llegado a romper tiendas de campaña, a donde estábamos acampando, y estaba haciendo un gran desorden. Hermano, el diablo así es. ¿Sabía usted que Satanás cuando fue a parvularia aplazó? Porque solo aprendió a dividir y restar. Ríase por favor de los malos chistes que yo cuento. ¿Sabía usted que Satanás no puede sumar ni multiplicar? Su tarea que es dividir, restar. Él lo que quiere es que no se haga la tarea de predicar la palabra. Pero usted y yo sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y haremos la tarea que Él nos ha encomendado. Haremos todo lo que Él nos ha encomendado. Así que Él nos dará las palabras correctas. Él nos hará entender lo que está pasando en el plano espiritual. Él nos hará comprender las circunstancias, la situación que estamos viviendo. Por eso quiero enseñarle, iglesia, este principio. En la tarea de la predicación de la palabra, el más urgido que se haga es el Espíritu Santo. El más urgido, el más necesitado que se haga es el Espíritu Santo. Dios. Dice la Biblia que Él es el que ha sido enviado para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Somos realmente, hermano, estamos, pero completamente afortunados de saber que no estamos solos. No hacemos la obra solos. No estamos solos en esta tarea que se nos ha encomendado. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? El Espíritu Santo está con nosotros para hacer la tarea. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo para hacer la tarea. Gracias por acompañarme. Diga al Señor: gracias por acompañarme. Vamos, dígalo de nuevo: gracias por acompañarme en la tarea de predicar la palabra. Ahora, quiero preguntarle, ¿le gustaría subir a un siguiente nivel de involucramiento en la predicación de la palabra? ¿Aló? ¿Está siendo usted inquietado? Esto no depende de mí, no son mis palabras, no es mi intensidad de voz, y por eso hasta me calmé ahorita para decir esto que voy a decir. Pero ¿está siendo usted inquietado por el Espíritu Santo para subir a un siguiente nivel para predicar la palabra? No, quizás no es a todos. Pero ¿a quiénes el Señor está inquietando diciéndote: prepárate, métete al bíblico, termina bien el discipulado, ve a hacer un proyecto misionero? Oye la voz del Espíritu Santo que te dice: tienes que pasar a un siguiente nivel. Tienes que pasar a un siguiente nivel. Puede ser en el hecho de proporcionar los recursos. Puede ser en el hecho de ofrecer tu tiempo. Puede ser de ofrecer tu casa, ofrecer un lugar donde se predique la palabra. Un espacio. Pero tú dices: yo siento que el Señor me está inquietando a que haga esto. Yo no sé qué son los planes del Espíritu, solo sé que me dice y me habla y me involúcrate, da, entrega, ofrécete. Y si estoy seguro que usted le ha dicho al Espíritu Santo: Señor, no me pertenezco, te pertenezco. Señor, no soy yo dueño de mí, yo ya entendí que tú eres mi dueño. Entonces no estés sorprendido que el Señor te esté llamando para que asumas otro grado de responsabilidad. Que te atrevas a creer y decir: Señor, ¿a dónde quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pides de mí? ¿Sabe? El Espíritu Santo anda ocupando vasijas que quieren dejarse llenar. Vasijas que están listas para ser llenas de su santo poder, de su santo Espíritu. Y a estas, usarlas para llevar y entregar de su poder, de su gracia, de su amor a otras personas. Pero quiere personas que digan: yo asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad.
Me ofrezco para la obra que Dios tiene planificado hacer en este tiempo. Hermano, hay un latir, hay una voz que se repite. Hay una voz que se repite. Y termino con esto. En el libro de Isaías, capítulo 6, dice que el profeta Isaías, cuando no era profeta, estaba en el templo del Señor, lamentando la muerte de su primo el rey. Estaba haciendo luto. Y estando ahí dice que vio una visión de parte de Dios, de su santidad, de su grandeza y de su poderío. Al tener esa visión, Isaías se compunge y dice: hoy sí me morí. Él se conocía, él sabía lo que era, él entendía claramente, tenía conciencia del hombre que era. Y cuando mira la revelación de Dios se asusta y dice: aquí nomás llegué. Pero el Señor, cuando oye la confesión de Isaías, que dice: ay, ¿quién soy yo que habito en medio de un pueblo impuro, inmundo, y mis labios que son tan perversos, tan malos? ¿Quién soy yo para tener esta visión? Y dice que un ángel inmediatamente voló y trajo con unas tenazas un carbón encendido, y en la visión dice que se le acercaron a sus labios y le dijeron: con esto ahora son puros tus labios. Y luego la voz que vino del cielo que preguntó: ¿y ahora quién irá por nosotros? Isaías no le quedó de otra. Al tener esa revelación de la santidad y al tener esa revelación de lo que Dios había hecho por él, dice: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé cuántos comprenden esta visión de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido limpios? ¿Cuántos de ustedes han sido purificados de todo pecado? ¿Cuántos de ustedes han sido limpios, han sido cambiados, transformados por el poder de Dios? Entonces el Señor está diciendo: ¿quién puede ir por nosotros? ¿Quién hablará? ¿Quién irá a los pecadores? ¿Quién irá a los perdidos? ¿Quién financiará? ¿Quién establecerá mi reino en esa empresa? ¿Quién estará para hacer e ir a las naciones que no le conocen? Y hermano, yo quisiera que usted esta mañana le diga al Señor: heme aquí, heme aquí, cuenta conmigo, cuenta conmigo.